Hola. Cuéntanos tu historia. Mi nombre es Jordi, tengo 35 años y hará unos 12 años que convivo con el VIH. He vivido muchas aventuras desde mi diagnóstico y muchas historias, pero no solamente mi historia. El VIH lleva muchas historias detrás, historias de aprendizaje, historias de supervivencia, historias de estigma y aquí estamos. El 17 de julio de 2024 se cumplen 40 años desde que falleció la primera persona diagnosticada de VIH en la Comunidad Valenciana. Había ingresado 3 meses antes, pero no se lo diagnosticaron hasta unos días antes de morir. En el artículo de prensa, 5 días después de su fallecimiento, solo decía que era un pintor valenciano de 40 años ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. En el resto de España, 14 personas diagnosticadas eran el preludio de un cambio social y mental en el que aún estamos inmersos. Los medios aún hablaban de GRID, o deficiencia inmunológica relacionada con los homosexuales, de cáncer gay o del Club de las 4 Hs. Como muchas de las personas y como el propio SIDA, aquellos años fueron de desinformación, invisibilidad y miedos, donde éramos acusadas y condenadas por la sociedad y por nosotras mismas. Quedaba mucho que asimilar, aprender y trasladar, para que los cambios que aún hoy estamos viviendo puedan servir para tener una sociedad más justa e inclusiva. Cuando se describió este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sobre el año ya, pero en el año 82, 83, y luego a partir ya 84, 85, ya se relacionó esta enfermedad de inmunodeficiencia que atacaba el sistema inmune con un virus en concreto, lo que hoy se llama el VIH, como todos conocido. Una vez se conoció el virus, entonces ya se identificó este síndrome y empezaron a aparecer casos, primeramente pues en Estados Unidos. Teníamos conocimiento de los primeros casos que habían aparecido en Estados Unidos y entonces cuando salieron las primeras determinaciones analíticas para valorarlo, pues teníamos diagnósticos y observé que teníamos aproximadamente las personas que testaron un 20% de personas que tenían el HTLV3, que es como se llamaba antes al virus VIH. Y bueno, no sabíamos, ni se sabía cómo se podía tratar, ni cómo se podía controlar, ni las consecuencias que podía derivarse de ello, desde luego sí las sabíamos. En aquellos tiempos no había casi información, te estoy hablando de hace muchos años, del 85, por ahí, ¿no? En aquella época no se sabía mucho y mucha gente a mi alrededor estaba muriendo de esto. Era una época, ya digo, de mucho miedo, mucha discriminación, mucho problema social, mucho desconocimiento, mucho estrés. Era una época muy difícil, ¿no? Porque la mortalidad era muy elevada y había muchos problemas sociales, económicos y mucha discriminación para los pacientes con VIH y para probablemente los médicos incluso que veían los pacientes con VIH. Recuerdo, casi tengo la imagen, la cara de chicos y chicas jóvenes que se nos iban de las manos para los clínicos de una eterna frustración de no poder hacer nada, sabiendo desde el principio que no ibas a poder casi hacer nada, que ibas a intentar paliar el dolor. Me trajeron el diagnóstico, el médico me lo dio en la mesa así, y en aquella época lo único que decían era eso, que no hay medicación, y como no hay medicación no sabemos si te pasa algo, pues lo más seguro es que muera. Eso es lo que me dijo. Entonces recuerdo perfectamente la consulta, como me dio la noticia, era un médico muy jovencito y recuerdo recuerdo la sensación de que casi se pone a llorar el médico, porque me estaba diciendo, te estoy dando un diagnóstico de muerte, y recuerdo perfectamente eso. Claro, pues fue un shock, fue un vaciado de dentro, así de repente. A los 5 meses no tuve una consulta médica, entonces lo primero fue pues el bloqueo, el miedo. No me dio tiempo a reaccionar, qué es el VIH, no me dio tiempo, o sea, fui solventando situaciones tras situaciones. En aquel momento no se tenía ningún tratamiento, era un tratamiento de mantenimiento, poníamos algún refuerzo inmunitario, pero no teníamos medicaciones que aparecieron en los siguientes años. Ya 87, creo recordar, en 1987 apareció el primer tratamiento, medicación antirretroviral, que fue la acidobudina, la AZT. En el año 89 empecé con el AZT, horrible, horroroso, te dejaba físicamente
destrozado, hecho polvo. El más dramático de los efectos adversos es la lipodistrofia. Es el más dramático porque es el más visible, ¿no? La redistribución de la grasa corporal, la eliminación de la grasa de la cara y la acumulación en la zona retrocervical o en el abdomen, ¿no? Te desfiguraban el físico, te hacían una barriga gorda, te hacían una chepa, te hacían lipoatrofia, que por eso yo tengo estos granitos, porque me infiltré porque parecía un esqueleto, y entonces pues claro, pues, yo qué sé, pues un desastre. Entonces eso además tenía un significado de estigma, porque cualquier persona podía no diagnosticar, pero sí saber que esa persona seguramente estaría tomando, aunque no es privativo del tratamiento antirretroviral de la lipodistrofia, podía estar tomando antirretrovirales. Y además de eso, pues claro, aumentaba la discriminación, que es una lacra, y el estigma de las personas con infección VIH. El no sentir rechazo de la familia fue de lo más positivo que tuve, porque me dio ánimos a levantarme, a luchar contra el VIH y a recuperarme. Conforme fueron apareciendo fármacos, ya las expectativas de vida iban mejorando. Gracias a la investigación, a partir del año 97 ya empezó a haber tratamientos eficaces. En el año 96, en el Congreso de Vancouver, se dan los datos de lo que se llamó triple terapia, es decir, 2 análogos nucleósidos y unos inhibidores de la proteasa, que conseguían reducir y eliminar la carga viral del virus, y por lo tanto el sistema inmunitario podía recuperarse. Gente que estaba fatal de repente resucitaba o revivía, ¿no? Y empezaban a haber disminución de enfermedades oportunistas, disminuyó la mortalidad. Entonces, aunque los tratamientos eran muy complicados, porque era lo que comentaba de las 18 pastillas diarias, con muchas restricciones dietéticas y muy difíciles de llevar, la verdad es que eso significó un cambio radical, ¿no? Porque pasabas de ser una enfermedad mortal por necesidad con más o menos tiempo a realmente ver gente que estaba bien. A mí me salvaron la vida. A mí me salvaron la vida, se notó muchísimo aquella entrada de la medicación Talgal en el 96. Yo estaba en una casa de terminales esperando mi turno de muerte y viendo cómo mis compañeros morían, y de repente aparecieron estos tal y yo empecé a tirar para adelante y me devolvieron físicamente la vida. Y yo me puse a tomar los medicamentos y me recuperé. Habíamos dicho que veníamos de la época del plomo, aquí empieza la época de la esperanza, ¿no? Sí, pues era como un volver a nacer después de la silla de ruedas. Recuperó la movilidad y fue como un antes, o sea, poder salir, poder andar. Poco a poco todo eso fue evolucionando, todo fue mejorando, las defensas subían y la carga viral bajaba, ¿no? En estos últimos años se ha producido una revolución en el tratamiento antirretroviral, porque hemos pasado de muchas pastillas a una sola. Yo tuve la suerte de iniciarme con el tratamiento ya con una única sola pastilla, pero es cierto que ha habido una revolución muy grande respecto al medicamento, y actualmente estoy con la inyectable, que simplemente implica 2 inyecciones. Este tratamiento está formado por 2 fármacos diferentes, que es el cabotegravir y la rilpivirina, que se tienen que administrar a nivel intramuscular profundo y que se administra una dosis de cada, al mes se administra otra dosis y a partir de ahí cada 2 meses. Me permite olvidarme del medicamento durante 2 meses y poder vivir mi vida de forma más libre. El tema de la inyectable también nos ayuda en el tema de la carga viral, porque gracias a estos nuevos medicamentos somos indetectables, lo que implica que al mismo tiempo somos intransmisibles. Existe la PrEP, que es el tratamiento para las personas que no son portadores del VIH y poder prevenir futuras infecciones. El VIH ha tenido 2 caminos, el nivel médico que ha ido embalado y el nivel social que ha ido muy lento. En la historia de la medicina siempre ha habido enfermedades que son estigmatizadas. Se ve que la sociedad necesita siempre echarle la culpa de algo a alguien. A mí el estigma, soy una de esas personas que llevo 30 años escondida. Escondida, pero escondida con cadenas dentro de un armario. No lo he hablado con nadie, solamente cuando iba a las consultas con el médico.
y he sufrido el estigma, o sea, he tenido en los años 80, he tenido casos, pues, cosas de, pues eso, gente que se te cruza de cera, cosas duras. Al comienzo del VIH, el paciente se guardaba el diagnóstico y solo lo sabía, en todo caso, una persona de la familia. Y donde sí que he tenido que ocultar el VIH ha sido en el trabajo, porque yo siempre he trabajado, entonces claro, en aquella época iba cada 2 meses al médico y yo tenía que decir una mentira, poner una excusa. Es donde peor lo he vivido, porque sí que no quería que se supiera. Pues al principio yo no se lo dije a nadie, no se lo dije a ningún amigos ni nada, porque tenía muchísimo miedo al rechazo. Aún hace pocos años, la última vez que me moví la maleta para cambiarme fue porque alguien se enteró de manera casual, bueno, de que yo tenía el VIH. Entonces cuando lo supe, dejé mi trabajo, cogí la maleta y me marché. Estaba pasando una situación bastante complicada, me acerqué a una asociación y empecé a conocer las asociaciones aquí y conocimos a Domingo, a varias personas más y decidimos crear una asociación de pacientes. Y Acabi es una asociación de pacientes. Que si no nos movíamos nosotros, que somos los afectados, no se iba a mover nadie por nosotros. De hecho, en silla de ruedas ya fui a Abacos, a un grupo de ayuda, y bueno, ahí me sirvió muchísimo porque allí hice pues muchas amistades que estaban también pasando por procesos muy parecidos. Yo hasta entonces no conocía a nadie con VIH. El sentirse parte de la manada, parte de algo, pues siempre no te sientes tan sola. Dices, oh, pues aquí estamos en el mismo barco, aquí remando todos. Conocí a Abacos, conocí el encuentro del Saler. Llegué allí con la maleta, eran 4 días. Llegué allí y dije, bueno, voy a ver. Entro y si tengo que estar media hora, estoy media hora y me voy. O sea, llegué pensando que no iba a aguantar. A los 4 días salió de allí otra persona. Y a partir de ahí he llevado un proceso, esto fue hace 2 años, he llevado un proceso hasta el día de hoy en el que estoy aquí haciendo una entrevista. Necesitaba liberarme y Abacos, el encuentro en Abacos me abrió la puerta. Yo creo que la única enfermedad, mira lo que digo, en el mundo, que se inicia, se diagnostica y aparece tanto la parte social, que son las ONGs, y los avances científicos a la vez, de la mano, es el VIH. En Estados Unidos nacieron los primeros movimientos activistas, que fueron el ejemplo a seguir. Mayormente fue el colectivo LGTBI los que lo lideraban y abanderaban el activismo, la denuncia y la incidencia política. Y desde el principio, el activismo político del VIH fue transversal, reivindicando la asistencia sanitaria como derecho humano. Y en la Comunidad Valenciana no fue diferente, a pesar de que la realidad en España era otra. Y el SIDA llegó en pleno auge principalmente del consumo de heroína, lo que pronto hizo evidente que entre las personas que nos inyectábamos era donde iba a golpear más fuerte y que, por ejemplo, en espacios como las prisiones, esa incidencia fuera de porcentajes escandalosos. El VIH sin el movimiento asociativo hubiera sido imposible de pensar, de entender. De hecho, la parte del activismo surgió en relación con el VIH. Esta enfermedad, los primeros casos se descubrieron en Estados Unidos, se comunicaron en Estados Unidos y ahí hubo un pool de gente muy potente, que fueron los hombres que tienen sexo con hombres, que tenían un nivel cultural, educativo, económico en gran medida que era importante y que hizo que se movilizaran rápidamente. Evidentemente conocemos más lo que pasó en Estados Unidos que lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Dinamarca. Es verdad que ACT-UP, que apareció en el 87, ha generado un modelo de actuación y un modelo de práctica que se ha seguido en muchos países. De hecho, ACT-UP también se generó en París, también se generó en Barcelona, que duró muy poco tiempo, y quizá es el modelo, ¿no?, el paradigma de cómo hacer un activismo. Y luego en España también fue en los años 90, un poco más tarde, con grupos como la Radical Gay en Madrid o grupos de Valencia como Proyecto 1 de Diciembre o Colectivo Local Neutral, que empezaron también en los años 90 a generar
pensamiento en el espacio público sobre las diversas problemáticas que el VIH y el SIDA traía. Y en ese contexto empezaron a aparecer asociaciones como el Comité Ciudadano Antisida, Lambda y Abacos, que se convirtieron en referentes y referencia para muchas de nosotras. Asociaciones de afectados, que si bien al principio principalmente fueron la base donde podíamos compartir nuestras realidades y acompañarnos en la enfermedad y la muerte, pronto aprendimos que necesitábamos saber más sobre nuestra patología y nuestros tratamientos y que necesitábamos aliados. Y los primeros fueron nuestros propios médicos. Pero sobre todo lo que aprendimos es que debíamos reivindicar nuestros derechos para dignificar nuestras vidas. En esta labor y con sus diferentes especificaciones se sumaron asociaciones como Ambit, Asecova, Jurisida o Médicos del Mundo en Valencia, como CASDA en Castellón o como AFAS, Amigos y ACABI en Alicante. Y juntas creamos Calsicova en 1997. Juntas, 2 años después, fuimos los cimientos del nacimiento de CESIDA, la coordinadora estatal. Y juntas vamos a seguir avanzando hasta derribar todas las barreras que sean necesarias para conseguir los objetivos, los retos y necesidades de las personas afectadas por el VIH. La primera etapa del VIH aquí, que casi tenía más poder el que una ONG, un grupo de activistas se pusieron en la puerta de consellería para conseguir una cosa que los clínicos pudiéramos pedirla, ¿no? Es un arte real, un arte que ha estado en la calle y un arte que responde a demandas reales. Necesitamos un gran archivo de eso. Necesitamos construir esa memoria. Hemos avanzado mucho, pero aún tenemos pendientes muchas cosas. Como persona joven que soy, aún tengo miedo de decir mi estado en el trabajo. Tengo miedo de sufrir el estigma y la discriminación de mis amigos, de mi familia, de los entornos más cercanos. O sea, pienso que quedan muchas cosas pendientes que aún tenemos que abordar. Fármacos conseguidos, muy eficaces, consiguen inmediatamente reducir la carga viral. Gestación en mujeres VIH, solucionada en parejas serodiscordantes. Calidad de vida, hemos dicho, se puede conseguir la misma calidad de vida. Supervivencia, se puede conseguir la supervivencia. ¿Qué nos queda? Diagnosticar el mayor número de pacientes que estén con el VIH y que no lo sepan, y tratar. Creo que es fundamental hacer llegar el diagnóstico, las pruebas diagnósticas a aquellas personas que probablemente es más difícil que lleguen a ellas. No sé, yo creo que en estos momentos el VIH se puede considerar como una enfermedad crónica siempre que se siga tomando la medicación, pero hay grandes retos aún que están por cubrir, ¿no? Especialmente los aspectos de estigma y discriminación que siguen estando muy lejos de lo que sería deseable. Hay datos recientemente publicados en el Pacto Social que lo ven es que aunque ha disminuido aún el estigma y la discriminación, sigue habiendo unos niveles muy altos, porque aún sigue habiendo gente que no le gustaría trabajar con una persona que tiene el VIH, que no querría incluso ni compartir ya no pisos, sino finca, ni vivir en una finca en la que viva una persona con VIH, o comprar en las mismas tiendas. O sea, son situaciones que en el año 2023 sigan sucediendo, no tienen mucho sentido, pero eso pasa por formar e informar. Y aquí, por desgracia, las campañas que se están haciendo no llegan a donde deberían llegar y mucha gente sigue teniendo la imagen de los años 80. Yo es que veo que desde hace 15 años no hay campañas, no hay información. Sí sale algún anuncio pequeñín de vez en cuando cercano al día 1, pero punto y pelota. Luego vas a las escuelas, no se habla del VIH. Envejecemos 10 años más y es así, pero sin embargo no se está teniendo en cuenta a la hora de una jubilación. Pero mucha de esta gente que ya no pudo trabajar por la enfermedad se quedan con pensiones no contributivas, con 600, 500, 450 euros. Esta gente hoy en día sigue viviendo con esas pensiones. Entonces, un reto para el futuro es dignificar a estas personas. La vacuna es muy difícil, ya hemos visto que bueno, pues escapa, a lo mejor te protege para un serotipo, pero no para otros. Pero vamos, yo creo que se conseguirá, se está trabajando mucho en esto, en que la replicación pues se reduzca. Yo no lo sé si lo viviré, eso es lo que espero, ojalá. A ver, hay investigación, pero es que tampoco hay una especialidad de enfermedades infecciosas.
no hay una especialidad. Entonces los nuevos médicos, nuevos profesionales que te atienden no tienen una visión anterior. Durante muchos años se ha estudiado solo la parte de VIH y mujer pensando en la probabilidad de transmisión a los bebés. En los ensayos clínicos, incluso ensayos clínicos pivotales de los que han servido para que se comercializaran, se aprobaran una serie de fármacos nuevos, que son fármacos que estamos utilizando ahora, pues a lo mejor solo había un 10% de mujeres incluidas. Estamos teniendo muchas personas migrantes muy jóvenes, ¿vale? Que están escapando de sus países por diferentes fobias, como puede ser el VIH, puede ser el LGTBI. Y sí que creo que es otra lucha que hay, no solamente por la parte del VIH, sino por todas, que es que una persona joven tenga que estar 3 años para tener el arraigo. O sea, es gente que está huyendo de su país, aquí se les da el tratamiento, pero no se les deja trabajar hasta los 3 años. ¿Vamos a humanizar la salud? Sí, pero contar con el paciente. Contar con los pacientes. Contar con las personas que realmente vamos allí a recibir un servicio sanitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos tenemos que dar nuestro punto de vista ¿vale? No solamente decide el director del hospital y el médico, ¿no? También tiene que contarse con la voz de los pacientes. En los primeros años aprendimos con nuestros médicos y nos formamos con la industria. Y se creó un modelo de intervención único hasta ese momento, interactuando en el proceso del tratamiento con asesorías para las personas afectadas, investigando desde las interacciones hasta los efectos secundarios, negociando con nuestros médicos, que fueron y son nuestros aliados, y con los que juntos hemos avanzado, aprendido y llorado. Ahora nos encontramos en otro momento de cambio. La curva de envejecimiento entre las personas con VIH cada vez es mayor, y muchas de las personas afectadas hoy somos supervivientes. Gentes que vivimos la era pretarga, los primeros 10 años, y que ahora estamos aprendiendo a envejecer y queremos atrevernos a hacer planes de vida y a tener un futuro, más allá de esos 10 años de envejecimiento prematuro que se nos presupone. La cronicidad y la calidad de vida tienen un peso mayor entre las personas afectadas y se hace necesario reforzar el modelo de cuidados, haciéndolo más integral y centrado en las necesidades individuales, las médicas, las psicológicas y las sociales. Toca recordar y difundir la importancia de la prueba del VIH también como método de prevención. Un diagnóstico precoz permite el acceso rápido y gratuito a los eficaces tratamientos médicos y disponibles hoy en día. El tratamiento suprime la carga viral de la persona con VIH y hace que el virus sea intransmisible, cortando la cadena de transmisiones, que es un factor clave para erradicar la epidemia. Difunde el mensaje: indetectable es igual a intransmisible, para hacer pedagogía en la sociedad sobre el hecho científico de que las personas con VIH con carga viral indetectable no transmiten el virus a otras personas. Si nunca tuvo sentido discriminar a nadie por tener VIH, menos sentido tiene todavía discriminarlo cuando las evidencias científicas han demostrado que las personas en tratamiento no transmitimos el virus. El mensaje indetectable igual a intransmisible es una de las mejores herramientas para mandar un mensaje frente a la discriminación y para garantizar la igualdad en el acceso y uso efectivo de derechos y prestaciones. Venimos de un pasado muy oscuro, de una época de plomo donde nos moríamos por tener el VIH, y lo que no podemos permitir las generaciones actuales ni las generaciones que vivieron en el pasado es que el estigma y la discriminación termine con nosotros. Tenemos que trabajar y construir un futuro mejor donde las personas podamos vivir como personas.